Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar del río Paraná. Unos 4.500 barcos entran y salen cada año. El 70% del gas natural comprimido que importa el país entra por ahí. Es una verdadera autopista fluvial. Esto en lo referido al comercio, y eso lo citamos porque tiene que ver con la salud del río, para que puedan circular los barcos últimamente por esta bajante histórica. Lo que se está haciendo es interviniendo en el lecho del río para que sea posible esa navegación, cueste lo que cueste. Pero ¿qué es lo que cuesta? Bueno, por ahí queremos ir con Luis Romero, que es licenciado en Geografía, es voluntario de Sustentabilidad Sin Fronteras y se ha dedicado especialmente a estudiar un tramo y una operatoria especial que queremos que nos comente ahora, básicamente sobre la causa de la bajante del río. ¿Cómo estás, Luis? Muy buen ¿Cómo día. están? Muy buenos días. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Acá estamos con ganas de escucharte. Bueno, sí, la verdad que efectivamente, como estaban comentando recién, una situación y una temática que sigue preocupando a un amplio colectivo. No solamente tiene que ver con la preocupación, como bien lo indicaban, desde lo económico y desde todo lo que genera, ¿no es cierto? Lógicamente, el hecho de no poder navegar un río muy importante para el comercio en nuestro país, y sobre todo también que es un canal de salida de muchos de nuestros productos hacia países limítrofes. Pero realmente la situación está bastante delicada. Para quienes tenemos el río acá nomás muy cerquita, sigue siendo un tema que nos preocupa mucho, porque realmente estamos frente a una bajante que, a ver, históricamente yo tengo 35 años y he visto muchas bajantes del río Paraná, y he visto también muchas crecidas muy importantes del río. Pero si uno empieza a analizar un poco los datos históricos de este gran recurso que tenemos, que la verdad que es el río Paraná, es un río, es un recurso muy muy lindo, y a la vez un río muy importante acá en Sudamérica y a escala mundial también. Verlo hoy con las alturas hidrométricas que vamos viendo, que se van acercando cada vez más a los 0 metros sobre el nivel del mar, que vemos que los caudales medios están muy por debajo de los promedios históricos, realmente nos lleva a preguntar y a preocuparnos sobre qué va a pasar a futuro con este río, considerando que para provincias como el Chaco, por ejemplo, que es donde yo resido, es un río que no solamente permite esto, ¿no?, del intercambio de productos, sino además es un recurso que está o que tiene aprovechamiento para el consumo humano de agua, y para el consumo también para distintas actividades agrícolas que se dan en la provincia. ¿Qué haces, Luis? Buen día. Cruz te saluda. ¿Cómo estás, Cruz? Buen día. Vos sabés que nos parecía importante hablar contigo. Como vos dijiste, sos vecino de Chaco, estás en diálogo con la gente de Corrientes, con la gente de Buenos Aires, conocés a muchas de las personas que se relacionan con el río Paraná, estás en constante diálogo también con personas del Estado, de las provincias, municipios, las personas que tienen que llevar adelante también esas políticas públicas para ver cómo nos vamos a relacionar con esta bajante. La realidad es que esta nota surge un poco a partir del relevamiento que hiciste, del monitoreo que hiciste, donde hasta se te notó preocupado cuando has compartido la información del relevamiento. ¿Qué es lo que te preocupó? Cuando te encontraste con esta bajante del agua en el río Paraná, ¿por qué te preocupas? ¿Qué es lo que te hace pensar? ¿Qué es lo que tendríamos que considerar? Bueno, a mí en verdad lo que me preocupa un poco no es tanto la bajante en sí, que es un tema importante, sino por ahí la lentitud con las que se toman algunas decisiones en relación a cómo gestionar ciertas cuestiones cuando uno está, cuando es un recurso natural que está en juego, digamos. A mí me preocupa mucho pensar que si bien la bajante implica también un impacto social, porque hay muchas personas que viven de los recursos del río,
Es una situación delicada y a la vez preocupante porque, por un lado, nosotros tenemos provincias como las nuestras, como Chaco, que ante la altura y ante el nivel de bajante que tiene hoy el río, ya puesto en vigencia hace unos meses, hace unas semanas, la veda total, o sea que no se puede pescar en el río Paraná sobre el lado chaqueño. Ahora, preocupa un poco el hecho de que si es como si yo te diría, no, vos te parás en la costa de Corrientes, en la margen correntina, y yo me quedo en la margen chaqueña. Yo te voy a ver pescando a vos y me va a llamar la atención y hasta quizás digo, ¿por qué él sí puede estar pescando estando Ahora, Luis, cruzando el charco? Pero ¿por qué hablamos de pesca? Porque hay una relación directa entre el caudal de agua y la posibilidad de reproducción o proliferación de los distintos peces. ¿Por qué estamos hablando de la pesca cuando hablamos de la cantidad de agua? Y porque sin duda tiene que ver con que la pesca existe en el río y existió siempre, la pesca deportiva, la pesca comercial, pero el tema es hablar de pesca cuando el río está tan bajo, con todo lo que eso implica de la sensibilidad o la exposición a la que está la fauna del río. Sí, entonces, pero además, si me permitís, Luis, también, lo que vos estás diciendo está hablando de la imposibilidad de acordar entre dos provincias vecinas qué es lo que le hace bien al río, qué es lo que le hace bien a sus comunidades, ¿no? Exacto, ahí a ese punto es al que quería llegar y es ese el principal elemento o el principal aspecto que a mí en lo personal me preocupa mucho. Ver esta situación, que hoy lo vemos en el río, pero podemos citar múltiples ejemplos sobre diferentes recursos naturales donde tenemos esta clásica situación de jurisdicción, donde por un lado una jurisdicción tiene una particularidad o lleva adelante ciertas restricciones para el cuidado del ambiente y hace unos pasos o unos kilómetros y en el mismo recurso, frente al mismo recurso, otra jurisdicción toma una postura totalmente diferente. Esto me hace acordar mucho a lo que se dio también con el tema de los incendios, porque también es una cuestión de jurisdicción. Claramente cuando uno habla de recursos naturales tenemos que entender que son jurisdicciones provinciales las que tienen cierto nivel de incidencia y tienen que tomar ciertas medidas para poder gestionar ese recurso de manera sostenible, entre comillas digo, porque en la realidad vemos que no es así, pero sí preocupa esto que bien decías vos, digamos, esta diferencia. Por eso te ponía el caso del ejemplo de uno de un lado y otro del otro, porque cuando uno lo tiene que explicar a la gente todo el tiempo te consulta y te dice, bueno, pero ustedes los chaqueños no pueden pescar y nosotros sí de este lado, o sea, suena cómico y a la vez es lo que preocupa porque es una cuestión de decisión por parte del Estado provincial, en este caso de una provincia como Corrientes, que sin duda tiene la urgencia de repensar su actitud frente a este tema. Así es. Y Luis, en ese sentido, esta problemática, ¿hasta dónde puede llegar, digamos? ¿Qué cosas podemos esperar? ¿Que falte el agua para poblaciones? ¿Que se afecte en la reproducción y calidad de vida de las especies? ¿Cuál es el impacto que puede generar esta bajante si se prolonga en el tiempo? Porque la realidad, corregime si me equivoco, pero lo cierto es que todavía nadie puede decir qué es lo que va a pasar con el río Paraná, si se acomodará en cuanto a su caudal o no. Exactamente, es un tema de mucha incertidumbre porque incluso entre los mismos especialistas esto es un tema que tiene un abordaje multidisciplinario y multitodo, digamos, pero los especialistas tienen como todavía cierto debate sobre si es una situación, un escenario temporal o si estamos frente a un nuevo ciclo del río Paraná, porque el ciclo Paraná tiene ciclos y los ciclos secos y húmedos son parte de su dinámica natural, o si además se están solapando otros factores como los factores antrópicos, los factores vinculados con las señales del cambio climático. Pero lo cierto es que los pronósticos no son alentadores para los próximos meses. El Instituto Nacional del Agua viene anticipando de que se van a alcanzar los niveles más bajos desde el registro anterior de 1944.
y sin duda eso va a generar un impacto en la captación de agua para el consumo urbano. Hay muchas localidades, si vas a agarrar el mapa de Argentina y seguir la traza del río Paraná, hay muchas localidades y ciudades importantes que están a la vera del río y que sin duda tienen la captación de agua para el consumo urbano. Entonces, eso se va a ver muy comprometido en los próximos meses, y ya desde el punto de vista del ecosistema del río ya viene comprometido hace un tiempo. Si bien yo no soy biólogo y no soy especialista en fauna agrícola, digamos, pero sí sigo leyendo y vengo leyendo la preocupación también de los especialistas, de los biólogos. Tengo colegas de trabajo que son biólogos y todos me dicen lo mismo, digamos, o sea, está muy comprometido el recurso. Es como que hoy los peces están expuestos a un nivel muy alto de predación por parte del hombre. Por eso es importante entender que frente a esta situación es súper urgente que los gobiernos se pongan de acuerdo, los gobiernos provinciales, porque es un problema de una cuenca, no se trata de una... Mismo pareciera, Luis, vos estás hablando de un municipio enfrentado con otro o provincias, pero mismo si nos ponemos a pensar, el río Paraná ocupa, en realidad viene desde más arriba, digamos, nos podemos llegar hasta Brasil, pasando por otros países. Entonces, ¿cómo sería también ponerse de acuerdo internacionalmente, ¿no? Parece que la tarea es muy compleja, la tarea que hay por delante. Claro, exactamente, es como medio titánico el asunto si vos te pones a pensar, pero no debería ser así en el tiempo en el que estamos. O sea, es un tema regional, sin duda. Todo lo que siempre se vincula con el manejo de cuenca o la gestión integral de cuencas hidrográficas siempre tienen estas particularidades que van más allá de los límites político-administrativos. Entonces, esa es para mí la preocupación que hoy en lo personal siento que tenemos que como que ir más rápido, porque la verdad que ver que no se pongan de acuerdo provincias vecinas frente a un mismo recurso realmente es un poco bastante preocupante. Escuchándote, Luis, lo que siento es que necesitamos ponernos de acuerdo en la prioridad. La prioridad es la salud del río, de todos los ecosistemas que tienen que ver con ese curso de agua, que más que una vía hídrica, más que una hidrovía, es una fuente de vida, y me parece que ahí está el problema. La humanidad no considera a esos espacios como fuente de vida, sino como una herramienta para sacar producción y para que ingresen otros productos de los mercados. Entonces, hasta tanto tengamos esta visión, me parece que el acuerdo sigue apareciendo lejano, porque primero está esto otro, ¿no? ¿Cuál es la decisión política de qué haremos con el curso de un río de estas características? Sí, sin duda. Yo siempre lo sintetizo en este sentido, digamos, como muchos de los problemas ambientales. Claro. Tiene que ver siempre con una cuestión de intereses. Después, cada actor involucrado en esa cadena de actores que tienen incidencia en la gestión o en el uso o en el aprovechamiento de un determinado recurso, sabrá sobre la vereda de qué interés se para frente a la problemática ambiental para, en relación a eso o para, en consecuencia de ello, poder generar políticas públicas que sean en línea con la sostenibilidad ambiental de los recursos naturales. Entonces, eso es un tema ya de por sí muy complejo, porque cada gobierno tiene su agenda de prioridades, tiene los intereses, los múltiples intereses, acá aparece otra vez la palabra multi, los múltiples intereses que se ponen sobre la mesa, y donde siempre vemos que la cuestión ambiental, o por lo menos en gran cantidad de casos vemos que la prioridad ambiental está como muy solapada por muchos otros intereses. Entonces, ahí sí creo que el deber del actor estatal es ver desde qué lugar o desde qué vereda en relación a esos intereses se va a parar frente al problema. Luis, muchas gracias por este rato con nosotros, por ayudarnos a entender mejor y por todo lo que haces cotidianamente por ahí desde el Chaco. Un gran abrazo. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, un abrazo grande y que tengan una excelente jornada. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.